Hola, soy Marta, estos no solo clásicos y hoy os traigo un vídeo sobre mis lecturas para el Black History July, que como sabéis es una iniciativa que parte del canal de Trotalibros y que consiste en leer autores y autoras negros de cualquier nacionalidad. Para el Black History July leí 3 obras y voy a empezar hablándoos de la primera, que es El ferrocarril subterráneo de Colton Whitehead, una historia de esclavitud. Elegí esta obra porque me sirve para cerrar, digamos, un círculo. Y es que en septiembre y en octubre voy a hacer 2 lecturas conjuntas que tienen como eje principal, no sé si en una de ellas sí, pero en la otra no tanto, pero bueno, que tratan el tema de la esclavitud. Por un lado está La cabaña del tío Tom, que es la visión de una, porque la autora es blanca, ¿no? Es la visión de una mujer blanca abolicionista de la esclavitud. Y en octubre voy a leer Lo que el viento se llevó, que como sabéis es la visión de una mujer blanca que considera el sur, o sea, aún vive con esa idea de que ese sur que les arrebataron después de durante la guerra o tras la guerra era un lugar idílico, un paraíso perdido, ¿no? Entonces aquí vemos la esclavitud desde la perspectiva de 2 mujeres blancas. Una que no ve la esclavitud con buenos ojos y la otra que ni siquiera se plantea en profundidad el tema. Pero yo quería la visión de una persona negra acerca de este tema, y así es como llegué hasta Colton Whitehead y el ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo es la historia de Cora, una esclava que huye de la hacienda de Georgia donde ha nacido y vivido toda su vida. Pero antes de saber la historia de Cora, nosotros conocemos brevemente quién fue su abuela, cómo fue secuestrada en África y traída y llevada a América, la historia de Mabel, que es la madre de Cora, que es la única esclava de la plantación que logró huir y que no la atraparan. Y finalmente llegamos a Cora. Cora se queda sola a los 11 años en la plantación porque su madre huye sin ella y se queda sin nadie que la proteja. Durante la primera parte de la novela vemos una visión tremendamente realista y cruda de lo que es la esclavitud, la violencia extrema que se ejerce contra el esclavo. Vemos cómo los blancos evidentemente son violentísimos con ellos, cómo los tratan, lo que les hacen. Ya os digo que es una lectura muy dura, pero muy bien narrada. Pero también vemos la propia violencia que los esclavos ejercen entre ellos, cómo hay esclavos que gozan, por ejemplo, del apoyo de los capataces porque son extremadamente fuertes o por el motivo que sea, y cómo ellos pueden hacer lo que les dé la gana, cómo hay esclavos que violan a las esclavas, no solamente los amos, ¿no? Vemos una situación de una violencia inusitada, y en medio de toda esa violencia llega un nuevo esclavo que acaban de comprar, que es César, vamos a llamarlo César, ¿no? Españolizado el nombre, y César, pasadas unas semanas, le pide a Cora que huya con él al norte porque se va a escapar. Cora al principio se niega. De hecho, tampoco entiende muy bien que sin conocerse demasiado se lo pida, pero él es un hombre supersticioso y como la madre de Cora fue la única esclava que logró escaparse con éxito de la plantación, cree que llevarla con él le va a traer éxito, ¿no? le va a dar suerte. Así que al principio Cora, temerosa, decide que no se va a escapar, pero que también se va a callar, no va a contar el plan de César. Pero luego ocurre algo muy duro que hace que Cora tome la decisión de huir, y huye. Y entramos en una segunda parte donde ahora conocemos al antagonista, porque si la protagonista es Cora, el antagonista es el cazador de esclavos, esa figura aterradora para todos los esclavos. Están los amos, están los capataces y están los cazadores de esclavos que van persiguiendo a aquellos que han huido de las plantaciones. El cazador de esclavos, del que también vamos conociendo su vida, quién es, por qué se ha convertido en la persona que es, va persiguiendo a Cora y a César a lo largo de su camino de huida. Se titula el ferrocarril subterráneo porque es el nombre que se le daba es el nombre metafórico que se le daba a un grupo de personas muy amplio, muchas personas blancas y muchas también esclavos que habían logrado huir con éxito, que se convierte en una especie de cadena humana que ayuda a los esclavos que han huido de las plantaciones a poder llegar a los estados del norte, donde van a gozar de una libertad que en el sur no gozaban. ¿Cuál es la maravilla de esta novela? Pues la maravilla de esta novela es que Colton Whitehead toma esa idea del ferrocarril subterráneo como una realidad, como un hecho. Es decir, no es un grupo de personas que ayudan a Cora y a César a llegar al norte, sino que el ferrocarril subterráneo es realmente un ferrocarril que va subterráneo.
Y cuando suben a ese ferrocarril subterráneo, y aquí es donde comienza toda la parte onírica de la novela, cuando se suben a ese ferrocarril subterráneo, ellos van mirando por las ventanas los distintos estados por los que van pasando. Y en los distintos estados por los que van pasando, todo parece muy bien al principio y al final se ven las miserias y el horror que hay en cada uno de esos estados. Es decir, que abandonan el sur, que es el infierno, pero no van hacia el paraíso. Los estados que se van encontrando no son tan ideales como se puede pensar en un principio, como ellos podían soñar cuando estaban en el sur. Este viaje en el tranvía se puede entender, en el ferrocarril subterráneo, se puede entender mucho mejor si tenemos en cuenta que César, el esclavo, que sabía leer y escribir, eso creo que no os lo dije, estaba obsesionado con un libro que eran Los viajes de Gulliver. Él lo leía y lo tenía que enterrar, tenía que hacer un hueco y enterrarlo, porque si lo pillaban con un libro, si sabían que sabía leer y escribir y que además estaba leyendo, lo despellejaban vivo, entonces lo tenía que llevar en secreto. Pero él estaba obsesionado con Los viajes de Gulliver. Si alguien ha leído Los viajes de Gulliver y si no lo habéis leído, os lo recomiendo mucho, es una novela espléndida del siglo XVIII, tristemente muy poco leída en la actualidad, pues nos damos cuenta que Los viajes de Gulliver son una crítica feroz a la Inglaterra del momento. Gulliver hace una serie de viajes y va visitando islas con habitantes de lo más variopinto. Todo parece bien al principio, hasta que todo se torna en oscuro, es decir, según va conociendo las distintas islas, se va dando cuenta de que la aparente bonanza de la gente oculta un lado oscuro. Tanto es así que poco a poco Gulliver se va dando cuenta de lo difícil que es para él vivir con los seres humanos, vivir con los ingleses concretamente, porque él es inglés, vivir con los seres humanos, lo difícil que le resulta cuando vuelve a su tierra, Inglaterra, convivir con unos seres a los que no quiere tener cerca. Bueno, pues si tenemos en cuenta Los viajes de Gulliver, esto es una especie de revisión de Los viajes de Gulliver, porque cada uno de esos dos estados que visitan los esclavos huidos, que son César y Cora, se va convirtiendo en una de estas islas a las que iba Gulliver y que parecía que todo iba bien al principio y al final no todo iba tan bien. Los esclavos van descubriendo cómo en el sur se les azotaba, mataba, violaba, despellejaba, etc. Pero cómo según van avanzando hacia el norte, el negro también es percibido como una persona peligrosa, es decir, incluso hasta el punto de que el exceso de hijos de niños negros les supone una gran preocupación, porque piensan, es que si la población es mucho mayor que la nuestra, realmente esta gente puede acabar con nosotros. O sea, cómo perciben a las personas negras como un peligro en potencia y no los quieren controlar como en el sur, con un látigo, pero tienen maneras de querer controlarlos que son mucho más civilinas y de una violencia diferente. Bueno, me pareció un novelón, me pareció extraordinaria la obra. Pero cuando estaba acabando de leerla, yo me di cuenta que al final, porque a mí me tocó muchísimo el corazón esta obra, y yo sé que la literatura uno debe leerla de manera muy racional, esto siempre te lo dicen los profesores de literatura, hay que optar por una manera racional de leerla, y sí, por supuesto que sí, pero hay historias que te tocan el corazón y eso es así. A mí casi todas las obras que me han enamorado profundamente es porque me han tocado el corazón. Yo era incapaz de deshacerme del personaje de Cora, del personaje de esta esclava, así que empecé a buscar historias de esclavas o esclavos escritas por ellos mismos. Y es así como llegué a una obra que yo creo que ya no puedo ser la misma persona después de haber leído toda esta barbarie, que es la autobiografía de Mary Prince, la primera esclava que escribe su propia vida. Era una esclava de Bermudas. Esta obra fue revolucionaria porque tras la publicación de la obra empezó a cobrar más voz el abolicionismo y a haber debates en torno a la esclavitud y a la injusticia y la barbaridad que supone la esclavitud. La vida de la protagonista, de Mary Prince, llamada así porque su padre tenía como único nombre y apellido Prince, es la historia de una joven que
durante los primeros años ella no era consciente de la esclavitud. Su madre era una esclava doméstica que tenían una vida, a ver, eran esclavos y sufrían violencia, pero tenían una vida más cómoda que los esclavos del campo. Entonces ella se crió en la casa de los amos, jugando con la hija de ellos, y recuerda una infancia extremadamente feliz, hasta que empezó a darse cuenta de cuál era su lugar en el mundo. A partir de ahí vienen toda una sucesión de amos que los venden y revenden y requete venden porque no tienen dinero para mantenerlos o porque necesitan dinero para comprar unas tierras, y en vez de deshacerse de posesiones, de objetos, de un jarrón o de tal, lo que hacían era deshacerse de los esclavos. Pero ¿cómo lo hacían? Destrozaban, separaban familias enteras, separaban matrimonios, a los padres de los hijos, los hermanos entre sí. Entonces vemos el periplo de ella siempre por no perder pista de dónde podían estar, preguntando, ¿no?, dónde podía estar su familia, porque ella soñaba con reunirse con ellos en el futuro. Ya se me ha vuelto loco el toldo de la terraza, perdonad. Bueno, sigo hablando y cuando pueda le vuelvo a dar para arriba para que se quite. Hay un momento que es extremadamente duro, que es cuando ella se escapa y su madre la coge, la esconde, la alimenta, pero su padre, cuando se entera, la devuelve y ella paga las consecuencias. El primer amo al que perteneció no era una persona de la que hable mal, porque lo compara con todos los que vino detrás. Es decir, evidentemente, ahora es cuando vuelve otra vez el toldo para atrás, perdonad, evidentemente esclavizar a alguien es aterrador, pero a lo que se refería Mary Prince es a que ella no fue azotada, no fue tratada como después la trataron el resto de amos. La vamos viendo toda su vida y cómo ella trata de reencontrarse con su familia. Es muy conmovedor, y yo pienso que de la misma manera que pasan a la historia personas que han hecho grandes descubrimientos, yo creo que los nombres de la gente que ha sobrevivido a lo indecible debería también permanecer en la memoria de todos nosotros, ¿no? Mary Prince ha superado lo que parece imposible superar. Y luego consigue cosas después de todo de toda una vida de sufrimientos. Quiero decir que ella nunca pierde la esperanza, nunca deja de luchar. Y no estamos hablando de una persona con una vida normal, estamos pensando en algo que es imposible imaginar que se pueda soportar. Y ella lo ha soportado, se alfabetiza, escribe su autobiografía, consigue cosas. O sea, no quiero destrozaros demasiado lo que es su vida, os la recomiendo muchísimo. Yo la leí en inglés, pero la verdad, en Penguin Classics, pero la verdad es que no sé si estará traducida al español. De todas maneras, se entiende perfectamente bien, no son obras complejas. Yo siempre os digo que, por ejemplo, algunas obras de Virginia Woolf o el Ulises de James Joyce, pues es una locura leerlo en inglés como no tengas un buenísimo nivel. Pero hay otras obras que, bueno, yo esta, por ejemplo, la recomiendo si sabéis inglés, aunque no tengáis un dominio del inglés, la podéis entender, la obra. Bueno, por último, la tercera obra que leí es la de como una de mis autoras favoritas. Trataba de no hablar de ella mucho porque quería leer casi toda su obra y luego grabar un vídeo hablando de ella. Me refiero a Toni Morrison, que cuando grabé los vídeos de mis autores norteamericanos favoritos, hace poco, me dijisteis que cómo no hablaba de Toni Morrison. Yo no había leído suficiente de Toni Morrison. Ahora de Toni Morrison he leído 3 novelas. Beloved, que me parece una obra maestra, Ojos Azules, que me parece una grandísima novela, y Amor, que es el de la que os vengo a hablar hoy. Os vengo a hablar de esta porque de las otras dos tenéis reseñas maravillosas en un montón de canales, porque yo me reservo eso para hacer algún día un vídeo cuando yo haya leído un buen número de obras de Toni Morrison. Sobre Toni Morrison, sabéis que Toni Morrison también está influenciada por el gótico sureño. Yo es que cuando me obsesiono con algo me obsesiono, eso ya me estáis empezando a conocer, y la literatura del gótico sureño a mí me encanta. Amor, a lo que íbamos, Amor. Yo creo que Amor es una muy buena novela, pero no está a la altura, y esto ya es mi humilde opinión, no está a la altura de Beloved ni de Ojos Azules. Pero ¿por qué es distinta? Yo creo que lo que buscaba Beloved y Ojos Azules es desarmar al lector.
destrozar al lector. Y por eso el acto de leer estas dos novelas de Toni Morrison se convierte en algo tan iba a decir fundamental, hoy estoy como he dormido mal, no me salen ni las palabras, en algo sustancial para ti como lector. Es decir, hay un antes y un después de haber leído estas dos obras de Toni Morrison, porque yo creo que nunca nada que yo haya leído hasta que leí La vida de Mary Prince, la esclava de la que os acabo de hablar, nunca nada me ha dejado tan conmocionada. Tanto Beloved como Ojos Azules. Es decir, que la experiencia lectora tiene mucho de objetiva, de que son dos grandes novelas, y mucho de subjetiva, y es que te deja el cuerpo temblando. Amor no es tan exagerado, quiero decir, es Toni Morrison. Toni Morrison es una gran escritora y por lo tanto la experiencia lectora de Amor es fabulosa. Amor nos cuenta la historia de dos mujeres, a mí me encantó y luego me pareció muy entretenida. O sea, estas novelas que dentro de la dureza, porque también habla del tema del racismo, de la injusticia, son temas que Toni Morrison constantemente está tratando, ¿no?, en su obra. Pero la ha escrito de una manera que es como muy... no puedes parar de leerla porque es entretenida. O sea, dentro de lo dura que es entretenida. Ha logrado hacer eso con una novela tan dura. Bueno, es la historia de dos mujeres ancianas que se odian profundamente y que están obligadas a vivir en un caserón que se les está cayendo encima. El caserón es un poco, yo creo, la metáfora de la propia relación de ellas, de la propia vida de cada una de ellas. ¿Por qué se odian tanto? Se odian tanto porque toda la vida han amado al mismo hombre. Pero llegado un punto y tras la muerte de este y por una serie de circunstancias que tampoco quiero desvelar, se ven obligadas a convivir. A convivir de una manera que a mí me recuerdan un poco, no sé si visteis la película que fue de Baby Jane, esas dos hermanas, que eran Bette Davis y Joan Crawford, extraordinarias actrices, que, bueno, Joan Crawford no era mala, pobrecita, pero que el personaje de Baby Jane, de Bette Davis, era terrible. Pues son así, ellas la una con la otra, ¿no?, estas dos protagonistas. ¿Utiliza Toni Morrison? Bueno, yo siempre digo que Toni Morrison es la maestra de las digresiones y de los diálogos. Los diálogos de Toni Morrison son maravillosos, están cargados de información, no son superficiales, son muy realistas y muy verosímiles y son muy dinámicos. Yo creo que es una maestra de los diálogos, pero creo que todavía es una maestra aún mayor de las digresiones. Y se ve en todas las obras que yo he leído cómo introduce el pasado en lo que nos está narrando desde el presente, por ejemplo, ¿no? A través de las digresiones nosotros vamos conociendo a estas dos mujeres que se odian tanto y descubrimos, oh sorpresa, que de niñas eran amigas que se adoraban. Luego, ahora lo que ya tenemos, el interés que ha despertado en nosotros Toni Morrison es ¿qué ha pasado para que ellas hayan acabado así? Porque es que no os imaginéis cómo se tratan, lo que se dicen, lo que se hacen, ¿no? Lo que ha pasado es un hombre. Ambas aman profundamente a un hombre, al mismo hombre, que es el dueño, estamos hablando de que en los años 40 es dueño de un hotel de lujo al que los negros ricos iban a divertirse. La figura de este hombre, que es una especie de fantasma que puebla la novela, la vamos conociendo a través de las distintas personas que también entraron en contacto con él y que van dando su opinión. Y van como en un rompecabezas, vamos construyendo quién fue este hombre y por qué lo que sienten por él les ha afectado de esa manera. El título a mí me pareció muy llamativo porque amor a veces piensas, es que no es amor realmente lo que las ha movido a ambas, ¿no? Yo creo que por eso se titula así. Es un título un poco ambiguo en este sentido. ¿Qué las ha llevado a ser como son? ¿Qué las ha llevado a odiarse tanto? ¿El amor que sienten por ese hombre? ¿Lo que sienten por ese hombre es amor? ¿Qué sintió él por ellas? ¿Lo que sentían de niñas la una por la otra es amor? ¿Realmente se odian tanto ahora? O sea, es todo ese tipo de cuestionamientos acerca del concepto del amor y si el amor puede hacer de ti algo así, ¿vale? Te puede convertir en ese tipo de persona realmente. Bueno, estas han sido mis 3 lecturas del Black History July. Podría recomendaros muchas otras obras que son lecturas anteriores, como por ejemplo Corazón que ríe, corazón que llora, de Maryse Condé, una obra que leí hace como 3 o 4 años. Maryse Condé es una autora de las Antillas y esta obra es una biografía novelada de ella que es muy llamativa porque se nos cuenta
que pertenece a una clase social elevada dentro de las Antillas, a familias de negros que tienen buenos trabajos, que son universitarios, que tienen buenos trabajos, además trabajos intelectuales, que han estudiado muchísimo, ya os digo, con títulos universitarios, que hablan francés, sus costumbres son las de los franceses que conquistaron esas islas, y miran con desprecio no el personaje que sería Marise Condé, sino la familia, los padres de ella, ¿no? Miran con desprecio a los negros que no hablan francés, sino lengua criolla, y que mantienen las costumbres de los negros de las islas. Entonces vamos viendo el efecto terrible que tiene la colonización en el ser colonizado, ¿no? Lo que se le enseña a los colonizados es que todo aquello que es autóctono de ellos y propio de ellos es malo, es vulgar, es de gente de mal vivir. Y que lo que viene de afuera, de los conquistadores, de los colonizadores, es lo bueno. Y es lo que les pasaba a los padres del personaje que sería el trasunto de Marise Condé. Es impactante porque hay un momento en el que ellos tienen dinero para mandar a sus hijos a estudiar fuera, de hecho los llevan a estudiar a Francia. Y la madre concretamente de Marise Condé, que había sido profesora, creo que había estudiado 2 carreras en la universidad, una mujer muy talentosa, una mujer muy respetada en su isla, va a Francia y se encuentra con que un camarero francés la mira con desprecio y ella piensa, ¿cómo este blanco, además lo piensa así, ¿no? Este blancucho, me puede mirar a mí con desprecio? Y de repente se enfrenta por primera vez con el hecho, de lo que significa la raza y qué significa para un negro serlo. Y el concepto que tienen los blancos de estar siempre por encima de cualquier negro, ¿no? Que con esto no quiero decir que porque económicamente o intelectualmente o académicamente una persona tenga más que otra, automáticamente está por encima de, ni muchísimo menos. A lo que me refiero es a que si un camarero ve a una persona blanca sentarse en una mesa, tomarse un café, no la desprecia automáticamente, no asume nada. Pero cuando una persona negra se sienta a una mesa a tomar un café en la Francia del momento, es lo que te está diciendo Marise Condé, ese camarero blanco piensa que ese negro es un desgraciado, está por debajo de él, necesariamente tiene que estar por debajo de él, porque es negro. O sea, como ese choque, ese concepto de repente, la negritud, ¿no? Cómo es percibida la persona negra por quien es de raza blanca. Y bueno, eso sería todo. Estas son mis lecturas, las 3 primeras leídas en julio. La última, la de Marise Condé, es una obra que leí hace ya bastante tiempo, pero que no quería pasar sin recomendárosla porque me gusta mucho el concepto, cómo reflexiona acerca de la raza. No sé si vosotros habéis hecho el Black History July. Me gustaría mucho que me dejarais recomendaciones aquí en la caja de comentarios. Yo a los autores que voy a seguir leyendo sí o sí son a Colton Whitehead y, bueno, y a la inmensa Toni Morrison. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.